Hola, ¿se escucha bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Esta va a ser una presentación, como ven, muy pero muy interesante. Vamos a hablar de dos temas súper especiales con dos profesores de historia. Me tocaron dos profesores de historia presentar algo que realmente es súper especial para mí, porque la historia te da esa perspectiva que de otra manera no vas a encontrar de ninguna manera en ninguna disciplina. Y es genial poder presentar a Boris Matías Grillpunkt y también a Jonathan Muñoz, quienes nos van a hablar de temas súper especiales, como les decía. Primero que nada, Hitler, Antártida, OVNIs, Argentina. Metemos esto en una licuadora y nos encontramos con un panorama impresionante que tiene un montón de aristas. Algunas de las aristas son reales, como la llegada de las SS a nuestro país, como la llegada de algunos jerarcas, como la mirada un poco oblicua que a veces hace quien se tendría que encargar de encontrar a estos escapados de la Alemania nazi, pero también, por el otro lado, hay mucha imaginación de por medio, hay mucho mito y hay mucha construcción social, que es lo que nos va a interesar. En el caso de Jonathan Muñoz, nos vamos a meter en el ambiente del anime, del manga, pero por sobre todo de la cultura japonesa, y cómo la cultura japonesa, desde su posición en Oriente, desde una posición que parece a veces un poco apartada del mundo, interpreta lo que sería alienígena, lo que no corresponde a lo que está dentro de los parámetros de justamente su cultura. Y allí encontramos lo extraterrestre y lo alienígena con algunas sorpresas muy particulares que ya estuvimos charlando. Así que para mí es un gusto muy particular presentarlos esta tarde-noche, y el primero va a ser en hablar el profesor, aquí el licenciado, ¿no? No. Profesor. No. Bueno, el historiador. Si no van a empezar a decir cosas. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fernando, por la presentación, y como siempre gracias a Ale por la invitación para hablar de estas cosas estrafalarias que a mí me interesan, pero bueno, veo que no estoy solo, ¿no? Y es un gusto estar de nuevo en el Museo Roca, que allá lejos hace tiempo fue donde presenté mi primera ponencia en un congreso. Bueno, hoy les vengo a hablar de, como dijo Fernando, nazis, ¿no? Ya algo estuvieron hablando de esto, sobre todo a partir de la figura del profesor Guillermo Terrera, digamos que bastante directamente asumía varias de las cuestiones que estaban dando vuelta en el nazismo, sobre todo el nazismo más esotérico, nórdico, ¿no? Un nazismo que tal vez no era precisamente el de Hitler, ¿no? ¿Por qué vengo a hablarles hoy de Hitler en la Antártida? Porque además, ¿no?, del aniversario de mi primer avistaje por parte de Kenneth Arnold, tenemos también el aniversario, el mismo también, el 70º aniversario de la publicación de este libro. Hitler en la Antártida, nuevo Berchtesgaden en el Antártico. Buenos Aires, ediciones Estábamos, 1947. ¿No? Acá se puede ver la dedicatoria que tiene uno de los ejemplares que posee la Biblioteca Nacional, que es a Julio Elena de la Sota, un escritor que después va a ser publicista del peronismo. Se puede ver claramente la fecha, abril de 1947. ¿No? En ese sentido, ya les adelanto, ovnis no hay, porque es 2 meses antes de que se produzca este avistamiento. Pero lo que hay es otras cosas bastante más interesantes que vamos a ver. Por empezar, hay una confusión, ¿no? Algunos de ustedes se habrán dado cuenta, porque él habla de Berchtesgaden. ¿Qué es Berchtesgaden? Es este pueblo que pueden ver acá, espantoso, ¿no?, en la frontera entre Alemania y Austria, que es donde Hitler va a construir esto, que es el Berghof, que terminó siendo su casa tiempo después destruida por las tropas de ocupación y eventualmente por el gobierno de la República. El caso es que, digamos, acá hay una confusión entre el pueblo donde estaba y el refugio de Hitler, ¿no? La idea que tiene Ladislao Sabot es que justamente Hitler tiene ahora un refugio en la Antártida, ¿no? Él no murió en el búnker en Berlín en 1945, sino que escapó en un submarino a la Antártida después de un viaje de varios meses. Escapó a una base construida por los alemanes antes y durante de la guerra en la Antártida, utilizando tecnología de avanzada, y desde ahí el Führer prepara una venganza terrible contra las grandes potencias, ¿no? Como en este aparato, este traje mecánico con ametralladoras rotatorias que tenía en el Wolf en 3D, ¿no?, que muchos conocerán. Bien,
Vale la pena preguntar, ¿no? ¿Quién fue Ladislao Sabó? ¿No? Y como ven, acá en un maravilloso esfuerzo de producción no encontré una sola foto de Ladislao Sabó, ¿no? Lo que encontré fueron otros rastros de él. Como por ejemplo que era una persona de origen húngaro que llega a la Argentina poco tiempo antes de la guerra. Sería interesante saber qué relación tenía con la Hungría de entreguerras, ¿no? Es una Hungría agitada por el fascismo, como buena parte de Europa Oriental, y que se dedica a varias cosas, ¿no? Va a ser redactor de crítica, entre otros periódicos, y también va a dejar algunos de estos libros, ¿no? Algunos los encontré por Mercado Libre, otros en la biblioteca, ¿no? Y son libros en los cuales se puede ver un cierto interés por la divulgación de la historia, pero también una figura bastante culta, ¿no? Se nota que Sabó sabe de lo que está hablando. No obstante, vale la pena decir, es en cierta forma un busca, ¿no? Uno lo puede encontrar haciendo varias cosas, de hecho en algunas instancias de su vida fue publicista. Entonces uno puede pensar en la premisa, ¿no? Sabó es un oportunista. Sí, puede ser que haya sido un oportunista, pero a mí lo que me interesa no es tanto qué pensaba Sabó de lo que estaba haciendo, que es bastante difícil de recuperar, porque no hay diarios, no lo puedo entrevistar, como en realidad por qué lo que Sabó estaba contando generaba interés, ¿no? ¿Por qué era creíble en ese momento que Hitler se había escapado y que había construido una base con tecnología de avanzada en el continente blanco? Hay un antecedente, es decir, no empieza en 1947 esta idea. El 16 de julio del 45, Sabó publica en Crítica esta nota, ¿no? Pueden haber construido los nazis un nuevo Berchtesgaden en la región polar antártica. Está en cierta forma el mito, ¿no? O digamos toda la historia que va a presentar 2 años después, ya armada, ¿no? Esto que pueden ver acá es un recuadro bastante interesante en el cual se introduce a Sabó, ¿no? En la época del periodismo, bueno, tal vez no tanto en crítica, pero de un periodismo predominantemente anónimo. Acá se dice quién es el que lo escribe y Sabó es presentado como un investigador serio, ¿no? Como una persona que sabe de lo que habla. En ese sentido, a mí lo que me parece interesante es señalar que no es realismo fantástico, ¿no? Si uno se pone a analizar en términos de género literario, uno puede decir, bueno, sí. Y hay un blog en internet donde analizan este texto y dicen, es realismo fantástico. Sí, en términos literarios puede ser, pero ¿cómo va a ser visto por la gente de la época? Como periodismo de investigación. Así es presentado y así va a ser percibido. Ahora, ¿cómo es que razona Sabó, no? Lo que él va a hacer es tomar hechos comprobables pero aislados, como las expediciones de los nazis a la Antártida, digamos de los nazis no, de los alemanes a la Antártida, que van a tener lugar entre 1938 y 39, como el tardío matrimonio de Hitler con su pareja Eva Braun, y también el tiempo que pasa entre el supuesto suicidio de Hitler, el 30 de abril del 45, y la rendición de Alemania en mayo de ese año, ¿no? 7 días después. Para Sabó, todo esto son tretas para permitirle a Hitler escaparse. Ahora, otra cosa que lo caracteriza es que él pasa del escepticismo más acendrado a la credulidad más ingenua. Por ejemplo, todos los relatos de los aliados son puras mentiras, ¿no? Él les encuentra todos los pelos al huevo que se puedan imaginar. Ahora bien, cuando tiene que creer en todas las historias de viajes a la Antártida, para él es perfectamente verosímil que un submarino haga un viaje de 4 meses sin emerger, que tenga alimento para 50 personas y que Hitler, a pesar de estar en un estado cuasi catatónico, haya podido llegar a la Antártida. Otra cosa que caracteriza a Sabó es que para él la ausencia de evidencia es evidencia de ausencia. ¿Qué quiere decir esto? Si el cadáver de Hitler no ha podido ser encontrado es porque Hitler no murió. Cualquier otra explicación es pura palabrería. Por otra parte, hace un uso un poco pueril de la psicología, ¿no? ¿Por qué Hitler no se suicidó y por qué era un cobarde? Porque es lo que había demostrado, según él, en todas las instancias de su vida. Otra señal de que Hitler se había escapado, que Eva Braun estaba llorando cuando se despidió de todo el séquito. Y él dice, la persona que se suicida no llora. Entonces, como Eva Braun lloraba, quiere decir que se estaba despidiendo, ¿no? Finalmente, el argumento que a mí me parece más interesante, porque todo lo otro, digamos, las fallas lógicas quedan a la vista, es la parte de la tecnología, ¿no? Él sostiene en esa nota de crítica que para la ingeniería moderna no constituye problema alguno la construcción de un gigantesco bloque de edificios completamente aislado del frío y dotado con aire acondicionado. Hasta invernaderos para producir verduras frescas y criadores de aves
puede tener este refugio fantástico. Es decir, hay toda una creencia en este momento en la tecnología, no más o menos como la que hay actual, ¿no? Pero la idea de la tecnología como una panacea que puede resolver absolutamente cualquier problema, ¿no? Algo que me parece a mí no es una idea nueva, ¿no? Ya el texto de Soledad Cadillac muestra que a principios de siglo estaba dando vuelta esta idea, pero ahora, ¿no?, en cierta forma, en una imaginación sobreexcitada por la guerra, donde la técnica es protagonista, se vuelve algo bastante verosímil. Pero bueno, de la imaginación científica ya Hernán Comasti les habrá hablado bastante mejor que yo. Lo que tengo ahí abajo en la imagen es que, en cierta forma, el método de investigación de Szabó muestra muchas similitudes con todos los que estudian teorías conspirativas. Entonces, si hoy Szabó estuviera vivo, probablemente sería uno de estos truthers que están dando vuelta ahora, ¿no? La gente que piensa que el 11 de septiembre fue un laburo interno, ¿no? Una idea que da un poco vueltas por la cultura política estadounidense y afuera también. Otra idea que está dando vueltas en lo de Szabó es la idea del continente desconocido, ¿no? Acá está la imagen de la expedición a la Antártida que hicieron los alemanes, y bueno, acá la famosa base en la Luna, y después Aldebarán. ¿Por qué pongo esto? Porque la idea de los nazis en el continente desconocido tiene para mí que ver con que, en cierta forma, los nazis caen del mapa después de la derrota, ¿no? Quedan marginados a las franjas más reducidas del espectro político, y en cierta forma la marginación política termina teniendo como correlato una marginación espacial. Es decir, si los nazis solamente pueden sobrevivir en reductos de la política, en términos concretos solamente pueden estar en lugares muy alejados, porque no pueden existir, después de todo lo que hicieron, nazis en sociedades civilizadas y normales, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, como que los nazis se van a lugares cada vez más alejados, ¿no? Primero va a ser Antártida, después los vamos a mandar a la Luna, como en la película de 2012, y eventualmente a el sistema de Aldebarán, donde estaría Hitler dando vueltas, ¿no? Una última cuestión interesante sobre la Antártida y sobre la cuestión del continente desconocido es el mito del oasis, ¿no? Hay dando vueltas, ¿no? Y Szabó se hace eco de eso, de la idea de que en la Antártida hay como una suerte de microclima donde inclusive habría sobrevivido fauna primitiva, ¿no? Prehistórica, ¿no? Una idea que, digamos, ya tenía antecedentes en la literatura, como en El mundo perdido de Conan Doyle, o también en el famoso Viaje al centro de la Tierra siempre me olvido del micrófono, de Julio Verne. El caso interesante es que este mito del oasis ya está dando vueltas antes de que aparezca, ¿no? Otro que lo va a complementar, que es la idea de la tierra hueca, ¿no? Hay otras tierras adentro donde también se estarían guareciendo los dinosaurios vivos de Susana Jiménez y demás. Muy bien, continuemos. ¿En qué se basa Szabó? No digo porque tiene algunas evidencias, ¿no? Y hay varias cuestiones. Primero, testimonios varios, ¿no? Testimonios de colaboradores de Hitler, de gente que estuvo en el búnker, o de otros observadores contemporáneos, como el conde Folke Bernadotte, que es un negociador sueco que está dando vueltas, ¿no? Y que escribe en varios diarios. Otra cosa en la que se va a basar son las expediciones antárticas alemanas, ¿no? Que existieron. Después, en la propaganda de guerra, ¿no? Tanto la propaganda de guerra aliada como la alemana, que vivía exagerando, ¿no? Estas armas fantásticas, ¿no? Las Wunderwaffen, como les decían ellos, ¿no? Y la capacidad destructiva que tenían. Después, una declaración de acá Joseph Stalin, ¿no? Que el 9 de junio del 45 le dice muy suelto de cuerpo al secretario de Estado estadounidense que Hitler está vivo, ¿no? Que no murió en el búnker de Berlín. ¿Por qué dice Stalin esto? Bueno, primero porque Stalin es bastante maquiavélico, pero porque lo que busca es una excusa para mantener a los soldados del Ejército Rojo dando vueltas en Europa Central. El tema es que los medios agarran esto y empiezan a conspirar. La otra cuestión que va a ser bastante importante es que pocos días antes de la noticia de Szabó llega a la Argentina un submarino alemán, el U-530, con unos cuantos tripulantes alemanes, ¿no? Y eso para él es una demostración de que había un convoy, ¿no? Una manada de submarinos trayendo algo importante al hemisferio sur. Y lo último en lo que se va a basar son en panfletos de ultranazis, como acá Savitri Deli, figuras que aparecen muy rápidamente en Alemania después de la derrota y que dicen cosas como: nuestro Führer está vivo y pronto regresará con un poder jamás visto, reciban a nuestros perseguidores Heil Hitler, ¿no? Panfleto confiscado en 1948. A partir de todo esto, ¿no? Va a ser su ensalada Szabó.
Esta ensalada se va a engrosar un poco en los 2 años que siguen, por varias cuestiones. Una, digamos que en cierta forma es obvia, y eso uno la pasa por arriba, es el estallido o digamos el lanzamiento de las 2 bombas atómicas. Esto es algo que no había pasado, digamos, el 16 de julio del 45, todavía estaba la guerra en el Pacífico, y esto va a funcionar no como para sobreexcitar esta imagen que yo les hablaba, ¿no? O esta imaginación científica. Otras 2 cuestiones más concretas son la llegada de otro submarino a la Argentina en agosto, el U-977, ¿no? Acá está la nota en La Nación del 19 de agosto del 45, y después una operación que hace un almirante estadounidense, Richard Byrd, en la Antártida, que es una operación de exploración con soldados que en los medios se refleja casi en el día a día, ¿no? Los medios cuentan los pormenores. Acá como ejemplo tomé La Prensa, un diario de amplia tirada en el momento, y esta investigación, esta exploración de Byrd da pie también a muchísimas especulaciones, ¿no? Y esto va a hacer que en marzo del 47 salga definitivamente el libro, ¿no? Un par de cuestiones para comentar del libro. Primero, empieza con una carta abierta a los 4 grandes, ¿no? Un periodista húngaro argentino encerrado en crítica, escribiéndole de igual a igual a los 4 grandes, ¿no? ¿Y qué es lo que les dice? Que lo tienen que escuchar, ¿no? Que él tiene el dato posta de dónde está Hitler y dónde hay que ir a buscarlo, ¿no? Y esto me parece a mí, si bien Szabó no es argentino, es como en cierta forma, me parece, ¿no? Una interpretación un tanto psicológica, la ansiedad de Argentina frente al trauma, ¿no? O sea, por un lado frente al trauma de lo que ocurrió en Europa, pero también frente al trauma propio, ¿no? Que frente a lo que está ocurriendo en todo el mundo, el rol de Argentina es bastante marginal, ¿no? Entonces, como un intento de recuperar protagonismo. La compilación se amplía en el libro de Szabó. Hay dudas sobre el U-530, digamos, cómo puede ser que haya estado 4 meses en alta mar, con 54 tripulantes bien comidos, como diciendo, bueno, ese submarino en algún lugar petano. Después la idea de que el segundo submarino era un señuelo, ¿no? Como había gente que se daba cuenta de que algo estaba pasando en el Océano Atlántico, algunos submarinos se entregaban como para despejar sospechas. Y lo más interesante de todo, por un lado, un final demasiado perfecto para ser verídico, como dice Szabó, la idea de que el Führer en el fondo estaba sano, que se había casado y se había escapado. Esto se basa en un reporte de un médico, ¿no? Un tanto apócrifo, y Eva Braun como clave explicativa, ¿no? La idea de que el Führer en el fondo tenía una vida privada y que eso explica cuáles eran sus planes, ¿no? Un efecto no deseado, ¿no? Pero que se nota es que al mostrar que el Führer tenía una vida privada, en cierta forma lo humaniza, ¿no? Es un tipo que podía pasar tiempo con una mujer normalmente, no era ese líder de mármol. Y después, digamos, una hipótesis que cae muy rápidamente, pero que Hitler había tenido hijos, ¿no? ¿En qué se basa Szabó para decir que Hitler tuvo hijos? Que acá Eva Braun está con ellos dos en una posición, perdón, tengo un puntero, no sé manejar la tecnología, pero está en una posición maternal, ¿no? Entonces él hace un análisis iconográfico de una foto de Eva Braun para decir que no, Hitler efectivamente tenía hijos. Bien, el último punto es uno de los últimos puntos es el Shangri-La de Hitler, ¿no? Aparece la combinación entre una de estas ciudades míticas de las cuales estaba hablando antes Alejandro, dando vueltas por el mundo, y lo que Hitler había construido. La idea de Szabó es, digamos, bastante difícil de sostener, pero bueno, que los nazis llevaron hombres y maquinarias a lo largo de 4 años, ¿no? Por puchitos a través del Atlántico, o del Pacífico tal vez, llegando a la Antártida, que están sentados sobre un depósito de recursos invaluables y que la temperatura es bastante tolerable, supuestamente. Entonces, desde ahí, están preparando su venganza. El tema, ¿no? Lo que tiene Szabó es que por momentos desconcierta, en el sentido de que mientras está señalando todas estas cuestiones que son inverosímiles, dice algo que en términos futurológicos no es interesante, ¿no? Él sostiene, al principio de 1947, que una guerra atómica en el futuro cercano pondría fuera de uso no solamente a los ejércitos, sino también a las flotas y a las fuerzas de aviación. Para lanzar bombas atómicas no se requerirá el empleo de aviones porque se les colocará en proyectiles cohetes dirigidos con alcance de varios miles de kilómetros, ¿no? Ya anticipando lo que en cierta forma va a ser uno de los ejes de la Guerra Fría. En última instancia, digamos, ¿quién había sido el que murió en el búnker de Berlín? Me olvidé decir, un doble, ¿no? Le señala que Hitler estaba lleno de dobles
Y de hecho, él cita el testamento de Hitler diciendo que, por lo bien escrito que estaba, difícilmente ese tipo dopado y medio enfermo que vemos en La Caída habría podido escribirlo, ¿no? Por supuesto que a Szabó no se le ocurre que el testamento podría haber estado escrito desde mucho antes, pero bueno, es el recurso que él va a utilizar. Bien, la guerra no terminó. Para Szabó, la operación Haijam, ¿no? Esta exploración antártica del del almirante Byrd, sería en el fondo la última batalla de Hitler, una batalla que estaría ganando. De hecho, Szabó habla de que fuerzas británicas, fuerzas francesas y fuerzas soviéticas se estarían dirigiendo en ese momento a la Antártida para pelear contra los nazis, ¿no? De ahí llega, digamos, la conclusión del libro. De hecho, estas son las palabras con las que termina, que es: sí, el nazismo no está muerto, sigue siendo más activo que nunca. A las Naciones Unidas corresponde extirparlo completamente del suelo donde había echado raíces profundas. Y si los 64 días no eran suficientes para descubrir el paradero de Hitler, es necesario continuar la búsqueda sin tardanza, cuando sea posible, a fin de aceptar el golpe mortal a la cabeza del monstruo que amenaza nuevamente dominar el mundo. En este sentido, queda claro, ¿no?, que Szabó es una figura antifascista, que por lo menos se pliega al consenso antifascista de finales de la guerra. De todas maneras, no tengo ningún motivo para pensar que fuese un hitlerista. De hecho, el texto muestra todo lo contrario. ¿Qué repercusión tiene? Bastante notable. Por un lado, porque en 1947, el mismo año que sale, hay una traducción en francés, Hitler et vivant. Después, porque va a haber un reflejo en una revista estadounidense, The National Police Gazette, de diciembre del 51, que más que un reflejo es un calco. Hitler está vivo, el mismo título, y después la misma imagen, ¿no? Hitler ahí sonriendo con Eva Braun, que esta es la misma imagen que aparecía en el libro de Szabó. O sea, más que un reflejo, es una copia. Lo que más me interesa es que, según Colin Summerhase y Peter Beeching, ¿no?, que escribieron en 2006 un artículo donde analizan de manera muy sesuda, minuciosa, exhaustiva, el mito de la base antártida de Hitler, Nueva Berchtesgaden parece ser, al igual que el fantasma del convoy, un producto de la mente de Szabó y ha sido un elemento favorito de la mitología nazi a partir de entonces. Entonces, este mito sería, en cierta forma, un invento argentino o húngaro argentino, si prefieren, y en el mundo este de los usos, ¿no?, que los historiadores saben da para cualquier cosa, va a terminar siendo no reapropiado por los antifascistas, sino por los nazis. En este sentido vamos a tener a Ernst Zundel, que a finales de los 70 escribe una serie de artículos, ¿no?, con un seudónimo, pero artículos pretendidamente científicos, donde muestra y habla de la base de los nazis en la Antártida, ¿no? Ahí la puse, los platillos nazis. ¿Dónde están los platillos nazis? No están los platillos nazis, digamos, porque el libro de Szabó sale antes. Los platillos nazis vienen después. Lo que a mí me parece interesante es que ya en cierta forma están todos los elementos de la narrativa, ¿no? El escape, la supervivencia, la venganza, la base en un lugar secreto, la tecnología de avanzada. Y en el fondo los platos voladores son un componente que se va a sumar, ¿no? Porque una característica que tiene este relato es que las fronteras son sumamente porosas, entonces puede incorporar todo el tiempo nuevos elementos. La otra figura clave acá es, muchos lo conocerán, el escritor chileno Miguel Serrano, ¿no? Que lo que va a hacer Serrano es muy tempranamente jugar con esta idea de que algo pasa en la Antártida. De hecho, escribe un libro en 1948 que se llama El mito de la Antártica. Y después, más adelante, sobre todo siguiendo la línea de Carruajes de los Dioses, ¿no?, jugando con que los Vimana, ¿no?, los carruajes de los dioses de los relatos hinduistas, eran en el fondo ovnis, ¿no? Y que lo que estarían haciendo los nazis sería combinar tecnología de avanzada con conocimiento ancestral, ¿no? Jugando con esto que veían antes de la variante tecnológica de la ufología o de los platillos voladores y la variante más bien espiritual. Sin más, muchas gracias. El profesor Jonathan Muñoz, que va a hablar acerca del recuerdo de anime, de manga y de extraterrestres.